La tecnología ha ayudado al ser humano a conectarse con todo el mundo y agilizar procesos que antes eran sumamente tardados, mediante computadoras y demás aparatos digitales. Sin embargo, hay quienes se aprovechan de estos procesos para cometer actos ilícitos. Les llaman ciberdelincuentes. 80% de los casos donde hay robo de información muchas veces viene de adentro. Y de ese 80% de los que roban información dentro de la organización, un 36% es con dolo. Escuche el perfil de un tipo de ciberdelincuente. Es aquel que no toma vacaciones, que está dentro de un área de sistemas, que a lo mejor se queda muy tarde jugando con la computadora y que es muy celosa de ese recurso, que no permite ni siquiera que las personas de sistemas puedan llegar a acercarse a ella. No solo atacan empresas, también afecta a personas comunes y corrientes. Quisieron pasar por mí, le hablaron a gente y ya, fue todo, pero pues en cuanto yo logro solucionar el problema y me contacto con las personas que me dicen, oye, sí es cierto que necesitas, no necesito, no le hagas caso a nadie. Uno pensaría que un ciberdelincuente tiene que ser un genio en computación, pero no es así. Cualquier persona que entienda el funcionamiento del sistema en una computadora puede llegar a convertirse en cualquier momento en un ciberdelincuente. Cuando alguien trabaja dentro de una organización, el último día que decide renunciar o sale de ella, conecta un USB, copia archivos y se los lleva, lo cual podría ser considerado como robo de secretos industriales. Las personas de la tercera edad suelen ser un blanco sencillo. Algunos de ellos están ávidos de aprender algo nuevo, de integrarse a la sociedad, tener acceso a una computadora y a partir de ello tienen un historial crediticio, tienen información que al no ser llevados de una forma correcta podrían llegar a estar compartiendo esa información y que alguien obtenga la identidad de ellos para solicitar un crédito. Escuche esto, no comparta contraseñas, evite ingresar a ligas de información que les lleguen por correo y tenga mucho cuidado cuando se conecta al sistema Wi-Fi cuando está en espacios públicos porque podrían robarle toda su información sin que se dé cuenta. Paco Granillo, Azteca Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros en estas charlas en línea. Soy Juan Carlos Barajas, el tema de hoy ya lo vio, son los ciberdelincuentes. ¿Cuál es el perfil de un ciberdelincuente? ¿Quién es? ¿Quién puede ser susceptible a ser víctima de ellos? Vamos a hablar de todo esto, me acompaña Andrés Velázquez, ya ha estado con nosotros, usted lo conoce, él es presidente y fundador de Mática. Andrés, bienvenido, ¿cómo Juan estás? Carlos, un gusto verte. ¿Cómo te ha ido? Muy bien todo, aquí Excelente. trabajando. Andrés, para entrar un poco en materia, ¿qué podemos entender por un ciberdelincuente? Yo creo que últimamente hemos escuchado mucho acerca de la palabra ciber, ¿no? Entonces, ciberacoso, ciberbullying, y no es otra cosa más que aquello que es realizado por medios digitales. De tal forma que entonces un ciberdelincuente es aquella persona que comete un delito que está tipificado y que se ayuda de medios digitales o que el fin es un medio digital. Que se ayuda de medios digitales para cometer un delito o el fin es un medio digital. Es correcto. Te preguntaría entonces, los delitos con estas modalidades, ¿todos ya están tipificados? Es un tema... ¿O la legislación, como pasa en muchas otras ocasiones, pues anda como que un poquito rezagada? Es un tema muy interesante porque hay diferentes corrientes. Por ejemplo, en Colombia decidieron legalmente generar un nuevo bien tutelado a la información. Es decir, que a la información le dan como si fuera un bien, un predio, un inmueble, algo. Exactamente. Y empezaron a generar ciertas tipificaciones específicas para esto. En el caso de México, lo único que tenemos es en el Código Penal Federal, en el artículo 211, en el bis 1 al bis 7, quien copia, destruye, modifica información contenido en un sistema de información protegido por un mecanismo de seguridad, son de 6 meses a 2 años de prisión. No es delito grave. No es delito grave, y lo estaríamos viendo desde un punto de vista que eso es cuando el fin está dentro de una computadora. Claro. Si te fijas, no es de que se vaya a perseguir la parte de la información, sino la violentación del tema. Esto nos lleva a que, por ejemplo, ¿qué pasa con las otras tipificaciones que me preguntas? Fraude. Fraude está tipificado. Pero, efectivamente, el fraude está tipificado, pero no en esa modalidad. No en el medio, pero al final de cuentas sigue siendo fraude. Entonces lo que se ha hecho y las tesis que hay al respecto es de que se puede llegar a investigar y se puede llegar a perseguir y consignar en base de fraude. Como fraude, independientemente de la modalidad, o del medio, o de la forma en la que se haya. Al final de cuentas fue fraude. Ahora, te pregunto,
¿Es necesario entonces hacer estas tipificaciones nuevas, esta reclasificación? Quizá en el fraude pudiera no ser necesario porque el fraude existe de todos modos. Pero por ejemplo, como en el caso que me comentas de Colombia, que la información ya es un bien tutelado, creo que me parece que en México no lo es, todavía, ¿es necesario hacer estas adecuaciones? Yo creo que sí, y tiene mucho que ver más allá de que si ahorita podemos o no hacerlo. Lo que estamos viendo es de que a nivel internacional esa es la tendencia. La tendencia en el mundo es esa. Es esa. La información es un bien, que hay que proteger. Y de ahí, bueno, no estamos tan lejanos, porque a final de cuentas la ley de protección de datos personales en propiedad de particulares, pues eso es lo que controla. El problema es que, por ejemplo, si ahorita tenemos una situación donde se requiere cooperación internacional, a lo mejor no tenemos las mismas tipificaciones para hacer extradición, para hacer diferentes temas, ¿no? Entonces nos quedamos un poquito, no mal, pero bueno, hay mucho para poder llegar a realizar. Pero rezagados. Claro, importante, porque volviendo a tu ejemplo que dabas sobre el fraude, pues el fraude se castiga, se persigue y eventualmente confiemos en que se va a sancionar, pero la información como bien está desprotegido y puede ser tan valioso como otros bienes. Y yo creo que ese es un debate, ¿no?, que hay a nivel internacional. Por ser el hecho de que se haga por medios digitales, ¿debería ser una pena mayor o menor? ¿Por qué? Porque no hay una exposición directa. Claro. ¿No? Entonces, o sea, la penalidad debe ir en función del medio. Claro, hasta cierto punto. Yo lo considero así, ¿no? Porque, por ejemplo, estaríamos hablando de que yo te puedo cometer un fraude estando en ropa interior en mi casa con un café. Sí, claro. A diferencia de la gente que va y lo realiza, ¿no? Y te hace la tranza personalmente. Y que al final de cuentas, por ejemplo, hay ciertos fraudes que se podrían llegar a considerar como fraudes, donde mandas 1000 correos electrónicos, te contestan el 10%, y bueno, el alcance que tiene esa forma de operar, a lo mejor es lo que puede llegar a dañar de mayor medida. Claro, eso lo comentábamos fuera de cámara, que es común que ese tipo de correos que se llama phishing, que se hacen pasar por un banco, por una cadena comercial, por un establecimiento X, le llega a cualquier persona solicitando datos. De la obtención de estos datos es como se cometen los delitos. Claro. Esto es así. Antes de entrar directamente en el perfil del ciberdelincuente, te preguntaría, ¿qué se hace? ¿Cuáles son los delitos más comunes a través de medios electrónicos, medios cibernéticos? Tendremos que hablar como los primeros y dependiendo si hablamos dentro de una organización o fuera de una organización, pero a nivel personal estaría la parte de robo de identidad, algo que está estado creciendo mucho, que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero logramos dar más datos de los que deberíamos, o simplemente ponemos un currículum en internet donde vienen todos nuestros datos y ahí está. Y ahí alguien los obtiene como tal y solicita un crédito a tu nombre y después pues te llega un aviso de requerimiento de pago y pues ¿qué haces, no? En el caso particular de las empresas, lo más común es el robo de secretos industriales y propiedad intelectual. Y es un tema que a lo mejor suena muy espectacular, pero todo el mundo lo ha hecho. Es lo que te iba a decir, o sea, pensar en propiedad intelectual, en estas cosas, como que se antojaría a la gran industria, a las grandes empresas, a la piratería de discos, de libros, en fin, películas, yo qué sé. Pero es algo que le afecta a las personas comunes y corrientes. Pues imaginemos personas comunes y corrientes. Imaginemos todos los que nos están escuchando y viendo que a lo mejor en los últimos trabajos, la última semana conectaron memorias de USB, copiaron archivos y se los llevaron. Eso ya. Pues esa es la extracción a final de cuentas ahí, digo, también tiene que ver con el hecho de que tenemos una legislación un poco vieja en la parte laboral, donde a final de cuentas un recurso que se le entrega a un empleado es para realizar labores de la oficina, de lo que tiene que hacer, y lo que esté contenido en él es propiedad de la empresa. Si yo desarrollé algo o si yo hice un template, una pequeña forma para llevar mejor la contabilidad, por ejemplo, me están pagando en la empresa para poder llegar a hacerlo y eso se quedaría dentro de la empresa. Que lo haya hecho yo a nivel personal y que me lo quiera llevar porque me quedó súper bien, ese ya es otro tema, ¿no? Es otro tema, ¿no? Que ahí entraremos a otro debate. Ahora, ¿quién puede ser un ciberdelincuente? ¿Cuál es el perfil? Es un tema muy interesante porque nos hemos encontrado que, por ejemplo, personas de limpieza podrían ser ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque los capacitan en que cuando estén limpiando y que no haya nadie en las oficinas, coloquen dispositivos que puedan robar información. O sea, ¿eso sucede o es a nivel de que puede pasar? Sucede actualmente. Tenemos, por ejemplo, altos funcionarios
que incluso pueden llegar a estar siendo contratados dentro de una organización para extraer información o para compartirla. Tenemos también los ciberdelincuentes que son más de la parte de la sociedad común, ¿no? Aquellos que crean una página y están trabajando en esa página durante cierto tiempo para tratar de vender algún tipo de mercancía que al final del día nunca le entregan y que se llegan a quedar con el dinero. O los que simplemente suben ofertas falsas de trabajo o productos falsos y obtienen un beneficio a partir de todo esto. Un común denominador de mucho de ello es que está involucrado el dinero, el obtener un beneficio monetario a través de todo este tipo de cuestiones. Claro, más allá de la información, el fin último es un porque la recurso, información la venden o la ocupan para obtener un beneficio económico, ¿no? Oye, si me dices que, por ejemplo, una persona de intendencia, sin menospreciar la labor, mucho menos, hasta un alto funcionario pueden eventualmente ser ladrones de información, ciberdelincuentes. Entonces el perfil se amplía demasiado. O sea, y tendríamos que empezar a ¿quién no puede ser? Precisamente cuando ya empezamos a nosotros a detectar el perfil, que podría llegar a ser cualquier persona, lo que empezamos a notar es personas que tienen gusto por las computadoras. Por ejemplo, dentro de una organización, aquellos que se quedan más del horario de trabajo con las computadoras y que tienen conocimientos y que normalmente están hablando de las últimas tendencias acerca de la tecnología sin ser ellos especialistas. O sin que su labor propia requiera tener este conocimiento. Exactamente. Son más propensos a realizarlo. Y muchas veces este hecho recae en la parte de que no se dan cuenta que esto está sucediendo, ¿no? ¿Cuántas veces alguien dentro de una organización decide, ya estoy muy cansado, voy a trabajar desde casa, me lo voy a enviar por correo electrónico a mi correo personal y allá lo termino? Y eso parecería una práctica normal, correcta, parecería. Parecería, pero ¿qué pasa? Porque al final de cuentas es un bien de la empresa. Si nos vamos al tema de que la información pudiera llegar a ser un bien y que está saliendo del control de la empresa y que después ya no sabemos dónde qué fue de esa información. Exactamente. Oye, ahora, no estamos diciendo que cualquiera interesado particularmente en computadoras puede ser un delincuente. Hay quien puede tener una afición genuina, un interés real. Claro. Pero bueno, un primer tip sería ese. Hay que recordar, como cualquier otro delito, ¿Hay algún perfil de edad? Perdóname. Un perfil de edad es más tendiente hacia 30, abajo de los 40. ¿Por qué? Por la facilidad de uso de la tecnología. Sin embargo, eso no exime que hemos visto casos mayor. Por ejemplo, hemos tenido casos que hacemos nosotros la investigación dentro de Mática, donde a lo mejor un contador de 50 años decide pagar la mitad de los impuestos al SAT y la otra mitad a cuentas de terceros. Y él se escuda con él. Yo no fui. Entonces me robaron el token, o me hackearon, o me craquearon, lo que sea. Y lo que sucede ahí es de que nosotros entramos a poder llegar a probar que desde esa computadora, con sus credenciales, se puede llegar a utilizarlo. ¿Qué es lo que debería hacer ahí una empresa? Pues tener mucho cuidado cómo maneja esa parte contable, no darle tokens a todo, darle tokens a todo el mundo y no tener un token que se lo estén prestando, porque empieza a haber retos, ahí ¿no? empieza a ser un problema. Pero también, por ejemplo, dentro de la parte vulnerable, si estamos viendo de quiénes podrían llegar a hacerlo, también la parte vulnerable son los de la tercera edad. Los abuelos que quieren son víctimas. ¿Por qué? Porque quieren estar a la par de la tecnología, tienen un historial crediticio y cualquier mail que llega, como todavía están aprendiendo, a lo mejor lo creen. Pueden caer. Pueden caer. Ahora, asumo entonces que es más común en centros urbanos grandes. Pero por supuesto, y principalmente donde hay más congregación de acceso a Internet, que hoy en día se está moviendo de una forma muy interesante, porque antes hablábamos de Internet porque teníamos nuestra computadora. Hoy en día hablamos de Internet, es absolutamente móvil. En dispositivos móviles. Por supuesto. Oye, en dispositivos móviles también es susceptible a ser objeto de un cibercrimen. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, porque ahora hay muchas facilidades a través de los dispositivos móviles. Me parece una ventaja, me parece extraordinario, pero eso implica que debemos de tener otros cuidados que hace unos años no teníamos, ni siquiera pensábamos. Te voy a platicar de varios casos. Si bien el que tú comentas es el más común, ¿no? El de que, bueno, es que estoy haciendo operaciones, estoy comprando o estoy pagando con el teléfono, ¿no? Obviamente ahí se abre una ventana de oportunidad para los ciberdelincuentes que puedan llegar a tener acceso al teléfono.
Entonces, ¿por qué? Porque te robo el teléfono y ya está todo. O sea, ya soy tú. Entonces es un robo de identidad que se realizó como robo. En ese caso se persigue como robo del teléfono que después fue ocupado con el fin de tal o cual. Sí. Pero por ejemplo hemos tenido casos dentro de la empresa, por ejemplo un caso de un menor que se acerca con nosotros y nos dice, es que me están acusando de violación y toda la prueba está en el teléfono. ¿Lo podemos llegar a investigar? Pues sí se puede llegar a investigar y se puede llegar a presentar, porque en México está aceptado la presentación de pruebas digitales, como mensajes de datos en este caso. El tema aquí es de que él había borrado las conversaciones del BlackBerry Messenger, donde se había puesto de acuerdo con la chava. Y en este caso pudimos recuperar 3 meses de conversaciones anteriores eliminadas para poder llegar a presentarlo. En este caso ya no llegó a una instancia legal, se acordó, o se negoció antes, anterior. Pero por ejemplo ahí, a final de cuentas, la tecnología puede llegar a estar involucrado en secuestros, homicidios, crimen organizado, que también son otras áreas de la ciberdelincuencia, ¿no? Claro. Oye, ahora, así como la ciberdelincuencia puede ser tan especializada, ¿el combatirla requiere la misma especialización? O sea, y sabemos que algunas corporaciones policíacas tienen sus áreas de policía cibernética. ¿Se requiere la misma especialización? Y te pregunto, ¿se tiene ya esa especialización? Se requiere a veces hasta más especialización para poder llegar no solo, porque muchos de los delitos cibernéticos y los ciberdelincuentes, como te he platicado, podría llegar a ser por un error o por encontrar una oportunidad. Claro. O puede llegar a ser por una oportunidad, que alguien encuentre una forma rápida de, pues ¿sabes qué? Voy a mandar de que estoy vendiendo boletos de una rifa a 1000 usuarios y a ver quién cae, y a lo mejor no hay rifa, ¿no? Entonces, y a lo mejor no cae nadie. Y ahí no estaríamos pensando de esta persona súper conocedora de las tecnologías para hacerlo. No. Con que sepa utilizar el correo, ¿no? Eso es todo. Por el lado entonces de la autoridad, pues sí, se requiere de un conocimiento que pueda llegar a posicionar espacio-tiempo la evidencia digital. Yo normalmente lo hago la comparación con CSI, ¿no? Estos programas que nosotros hemos visto, donde se maneja una cadena de custodia, donde se ve que hay que traer pruebas y demás. Imagínense lo mismo en el mundo digital. Tenemos que evitar que haya una alteración, empezar a sacar partes y ponerlos en espacio-tiempo. Decir, esto sucedió porque esto estaba pasando en la máquina. Entonces, esa especialidad como tal se ha estado dando en los organismos gubernamentales mexicanos. Te puedo llegar a decir que se ha invertido mucho en la capacitación, pero todavía falta mucho más, ¿no? Y muchas veces está muy centralizado. Además de que, supongo, así como las tecnologías se mueven muy rápido, la actualización o la capacitación debería de moverse más o menos igual. Sí, es impresionante. Se requiere una capacitación pues más constante. Sí, porque toda la tecnología está cambiando, ¿no? Cuando yo inicié en este medio del cómputo forense, hace ya cerca de 15 años, pues lo que yo analizaba, pues iban alrededor de 80, 100 gigas. Hoy en día ya tenemos teras, entonces simplemente la capacidad de almacenamiento ha crecido de una forma tan grande que ya no es lo mismo, ¿no? Claro, en la medida en que crece se abarata y abre posibilidades. Claro, es correcto. Evidentemente. Oye, te preguntaría, ¿el combate del cibercrimen es más complejo que el crimen que todo el mundo conoció, al que estábamos habituados? ¿Se combate distinto? ¿Qué pasa ahí? Es un combate distinto, pero que no deja de tener los mismos elementos. Para que se cometa un delito normalmente necesitamos una oportunidad, un medio ay, se me fue ahorita. Oportunidad, medio... Ahorita me acuerdo. Pero a final de cuentas, cuando estamos hablando a nivel internacional, ¿cómo se combaten los crímenes internacionales? Ahí es donde entra la parte digital. ¿Por qué? Porque el Internet no es de México, porque el Internet no es del DF. Porque ahí no hay frontera. No hay ninguna frontera. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una situación donde un defraudador se encuentra en Panamá y ve afectado o afecta a un ciudadano norteamericano en México? ¿Dónde se pone la denuncia? Claro. Ahí es donde empieza el tema de cómo voy a traer las pruebas, porque las pruebas están en diferentes países, hay cooperación entre estas
países para poder llegar a hacerlo. Entonces se vuelve un tema muy interesante y que yo creo que los próximos pasos es a generar cooperación internacional y precedentes a nivel mundial para que entonces podamos llegar a estar haciendo más investigaciones. Oye, pero también se vuelve un tema complejo, precisamente porque de entrada, ¿dónde lo ubicas? Sí. El delito. ¿A quién se lo das y se cometió dónde? Sí. Entonces también la complejidad de esto va en aumento, supongo. Y va en aumento, por ejemplo, si están involucrados países que no están vinculados a tratados, a convenios internacionales, Sí, claro. Y que simplemente te dicen... O cuyas legislaciones no están pues tan actualizadas. Claro, digamos. es correcto. Oye, rápidamente, nos preguntan, los cibercrímenes, ciberdelincuentes, podrían estar asociados a redes sociales, y en este caso, ¿cómo le hacemos para no ser víctimas? Hay grupos de ciberdelincuencia que pueden estar vinculados. Muchas veces cuando hablamos de ciberdelincuencia, la gente lo asocia a pedófilos, Sí, claro. a diferentes, que al final de cuentas un pedófilo o un ciberpedófilo pues es lo mismo, lo que cambia es el medio, si Sí, me claro, explico. por supuesto. De tal forma que entonces cuando lo vemos desde ese punto de vista, sí, las redes sociales son un medio como tal, para poder defraudar y para sacar ventaja. Pero así como se quitan las fronteras, es un medio que te abre más posibilidades, es decir, una red social te da la posibilidad de conocer o de tener a posibles víctimas de manera exponencial que si lo hicieras de manera personal. Claro, todo se va multiplicando por la posibilidad de llegar a tener acceso a más personas en un mismo mensaje. Ha sucedido en cuestión de que si a alguien le gusta cierto programa, ciertas cosas, pues buscan la forma de hablarle sobre esos tipos de gustos para poder llegar a jalarle. De los datos que se dan otra vez en el perfil, digamos, de una red social, se puede obtener información que puede como ser bien usada como ser mal usada. Y eso siempre ha existido, ¿no? Claro. Yo creo que aquí el tema es sensibilizar lo que está sucediendo, no ponerlo a un punto de que, es que esto nunca sucedía. Siempre sucedía, buscaban bases de datos de todos los que eran claro. automotores o que estuvieran en cierto mercado para tratar de generarles un fraude. Simplemente el medio se ha ampliado. Es correcto. Oye, te queremos un par de minutos. Como en todos los delitos, y en este me parece que no debe ser la excepción, ¿cómo le hacemos para no ser víctimas en lugar de tener que estar viendo cómo lo resolvemos? ¿Cómo nos podemos proteger? Obviamente, cuando nosotros tenemos un auto y salimos a la calle y nos alejamos del auto, le ponemos un seguro, una alarma. O sea, si te fijas, lo que nosotros hacemos ha sido en base a entender cuáles son los riesgos. El problema, yo creo, es de que en medios digitales no sabemos cuáles son los riesgos y no sabemos que a lo mejor poniéndole una contraseña a nuestro teléfono podemos llegar a evitar que alguien utilice nuestra identidad si nos roban el teléfono o se nos pierde. Que en una computadora, cuando nosotros éramos pequeños, nuestros padres nos dijeron camina por aquí y si ves a alguien sospechoso cámbiate de acera. Pero nosotros no hemos entendido qué acera es buena y qué es mala dentro de Internet. Entonces, ¿dónde irle dando clic? Por ejemplo, algo tan sencillo como ventas en línea, o sea, que quieras llegar a comprar algo. ¿Por qué no vamos a comprar a ciertos sitios teléfonos inteligentes? Porque a lo mejor sabemos que no son confiables. Sí, pero claro, en Internet confiamos en todas las páginas. Es que es el problema, ¿no? Sí. Se pierde la frontera, pero igual perdemos la dimensión de las cosas. Pensamos que estamos entre amigos. Claro. Oye, nos quedan un par de minutos solamente. Sobre el ciberdelincuente, ¿se le puede denunciar? Sí, claro. A final de cuentas existen diferentes mecanismos. En algunos estados como tal, en el Código Penal se ven temas de robo de identidad directamente vinculados. En otros el tema de hackeo. A nivel federal es lo que nos hace falta todavía un poco en algunas cuestiones. Pero yo creo que aquí el tema es, por ejemplo, si es un fraude, que acudan a su Ministerio Público. Que le digan, es un fraude, pero ¿sabe qué? Ojo, no es un fraude normal. Pida ayuda a la unidad especializada para que nos ayude a realizarlo. Y lo que muchas veces necesitamos es también que se generen denuncias y poder llegar a generar precedentes para que la gente deje de estar haciendo este tipo de cosas. Claro, evidentemente la denuncia en este caso, en esta modalidad como en todas las demás, es importantísima. Si no hay denuncia podríamos estar solapando algún delito. Así es. Andrés, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Un gusto verte de nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Soy Juan Carlos Barajas, pasen una excelente tarde, descanse y nos vemos mañana con otra charla en línea.